Bueno, la idea sobre lo que vamos a trabajar es sobre perspectivas sobre la transición energética en el marco de una transición ecosocial más amplia. Porque efectivamente, no solamente tenemos un problema climático, que indudablemente lo tenemos y que indudablemente es muy importante, sino que tenemos también un problema ecosistémico. Ahora mismo se están perdiendo especies a un ritmo similar a la última gran extinción de especies que hubo en la Tierra, la de los dinosaurios, y esto nos afecta a los seres humanos porque dependemos de ese conjunto de la vida para tener agua potable, para tener un suelo fértil y para un largo etcétera de cosas que requerimos de esa naturaleza. Pero además también tenemos otros dos elementos que no tienen que ver con el clima y con los ecosistemas, sino que tienen que ver con la energía y con los materiales. Nuestras principales fuentes energéticas, los combustibles fósiles, están empezando a dar unos primeros síntomas de agotamiento, pero también hay muchos materiales, como el cobre, por ejemplo, que también empiezan a agotarse sobre la corteza terrestre. Y esto es normal, porque en realidad son sustancias, elementos que son finitos, que hay los que hay en la Tierra y que como los estamos utilizando en grandes cantidades, pues empiezan a agotar. Y todo esto, además, en una sociedad atravesada por fortísimas desigualdades y con una erosión democrática que estamos viendo cómo se extiende en distintos lugares del planeta y no somos una excepción a ellos. Entre estas problemáticas, todo lo que tiene que ver con el clima y también con los ecosistemas, no nos los dejemos atrás, son fundamentales también. Probablemente son los desafíos más importantes que afrontamos para el conjunto de la vida, también para lo que somos los seres humanos, por supuesto. A la hora de pensar cómo los afrontamos, necesitaremos entender que no estamos en un momento como el siglo XX de abundancia en recursos energéticos y materiales, sino que estos recursos finitos sobre la corteza terrestre vamos a ver cómo se van reduciendo de manera inevitable. Y aunque desde luego los elementos sociales son de difícil transformación, qué duda cabe de ello, si los comparamos con los elementos naturales, bueno, pues tenemos un margen de maniobra mayor. Podríamos decir que con la naturaleza no se negocia, que tenemos las fuentes energéticas y materiales que hay, que nuestra dependencia de los ecosistemas o de un clima estable, pues es la que es, ¿no? Pero en cambio tenemos facilidad, no digo que sea fácil, pero tenemos posibilidad, mejor dicho, pues de cambiar pues elementos de nuestro orden social, de nuestro orden político, de nuestro orden económico. Esta transformación es una transformación que cambia todo, que va a cambiar necesariamente cómo garantizamos nuestras necesidades, que va a cambiar necesariamente cómo nos organizamos como sociedades. Y yo podría tener un discurso más amable y decir, no, vamos a mantenernos más o menos igual, pues afrontando estos problemas, pero nuestras vidas van a ser aproximadamente iguales y nuestras economías van a ser aproximadamente iguales. Pero es improbable que esto sea así, sino que las transformaciones que tenemos por delante para acometer estos desafíos que son mayúsculos nos van a llevar a cambios importantes en nuestros órdenes sociales, económicos, culturales. Si nos centramos en la parte de energética y simplificando un poco, podríamos plantear que las fuentes energéticas fósiles tienen unas propiedades prácticamente antagónicas a las fuentes energéticas renovables. Las fuentes energéticas fósiles, esas que son la mayoría de las que utilizamos en la actualidad, son fuentes energéticas muy concentradas. Cuando yo quemo un litro de petróleo obtengo una cantidad ingente de energía, que están en formato stock. Esto quiere decir que las puedo utilizar en cualquier momento, sea de día o de noche, sople el viento o deje de soplar, haya llovido mucho o haya llovido poco, da igual, las tengo 24 horas al día, 7 días de la semana. Y además, todavía las tenemos en unas cantidades ingentes, grandísimas, que no tienen parangón en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Nunca antes el ser humano ha utilizado esta gran cantidad de energía y este sistema económico, este orden social, esta forma de vida urbana requiere de ese consumo de esas grandes cantidades energéticas. En contraposición, las energías renovables, que son todas prácticamente de origen solar, la hidráulica o la eólica son formas de sol pues transformadas, podríamos decir, repito, simplificando, podríamos luego hilar un poco más fino, que tienen unas propiedades físico-químicas antagónicas a los combustibles fósiles. Y esto no depende de nuestras capacidades técnicas, que indudablemente pueden mejorar y pueden darnos mejoras, sino de las características intrínsecas, de las propiedades de esas formas energéticas. Porque mientras las fuentes energéticas fósiles son muy concentradas, las fuentes energéticas renovables son muy dispersas. Nos llega al planeta una cantidad grandísima de radiación solar, muy grande, pero no nos llega en un punto, sino que nos llega dispersa por el territorio. De manera que si yo quiero utilizar una cantidad apreciable de esa energía, lo que tengo que cubrir es una cantidad grande de hectáreas, una cantidad grande de superficie de paneles solares. Y esto tiene impactos.
Tiene impactos porque hay un conflicto por el uso del territorio entre los usos energéticos, los usos alimentarios y los usos para la biodiversidad. Y nuestra crisis no es solamente climática y no es solamente energética, es también de biodiversidad y esto es un elemento que está atravesando ahora mismo nuestras sociedades. Además, como requieren utilizar mucho territorio, requieren al final muchos materiales para su construcción y esto también empieza a estar reñido con esos límites materiales que empezábamos a encontrar, ¿no? Y que nos encontramos dentro de nuestro entorno. Un segundo elemento es que mientras las fuentes energéticas fósiles están en formato stock, las fuentes energéticas renovables están en formato flujo y un flujo además irregular. Pues depende de cuándo sople más o menos el viento, que no sé cuándo va a ser, de cuándo haya más o menos luz, que tampoco lo sé, porque hay nubes que me tapan el sol, y así pues años que lluevan más o que lluevan menos, ¿no? No es una economía en la que de alguna manera adaptamos la vida a cómo quiere funcionar nuestra economía, sino que es una economía la basada en renovables en la que tenemos que adaptar nuestro funcionamiento a las disponibilidades que hay dentro de la naturaleza. Es verdad que podemos almacenar una parte de la energía y, bueno, pues desacoplarla, ¿no? De esos flujos energéticos, pero tenemos dificultades, es complicado almacenar grandes cantidades de electricidad o es complicado almacenar grandes cantidades de energía renovable, lo cual nos lleva a un uso, pues ya digo, pues más intermitente y por lo tanto también a formas de organización social diferentes. Y por último, aunque las energías renovables nos pueden proveer de vidas dignas, y hay un montón de estudios que demuestran esto, son vidas que van a tener que utilizar probablemente una cantidad notablemente menor de la energía que estamos utilizando en la actualidad. Y esto implica también cambios sociales porque nuestras sociedades son altas consumidoras de energía, consumimos cantidades ingentes y además crecientes año tras año. Seguimos aumentando nuestro consumo energético y pensar en fuentes energéticas renovables es pensar en sociedades más austeras que consuman menos. Bueno, para intentar aterrizar esto, hace algunos años hicimos este informe que intentaba plantear qué tipo de transformaciones necesitaríamos hacer en el conjunto del Estado español para de alguna manera meternos dentro de los marcos de seguridad climática. Después hemos hecho informes parecidos desde el punto de vista de la biodiversidad y aterrizados a distintos territorios, en concreto a Euskal Herria, ¿no? Tenemos uno desarrollado, pero me voy a centrar en este a nivel estatal. ¿Y cuáles eran las principales conclusiones que llegábamos? Planteábamos distintos escenarios, pero solo uno de ellos hacía los deberes climáticos. Solo uno de ellos cumplía los requisitos que planteaba Naciones Unidas que teníamos que hacer, pues para de alguna manera acometer esta no subida por encima de grado y medio de la temperatura, que como acabamos de ver, pues estamos ya básicamente en ese punto. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues ocurría que como la consecuencia a nivel macro de nuestra economía para conseguir cumplir esos deberes climáticos era que necesitábamos reducir la actividad económica. Necesitamos economías más pequeñas que consuman menos materia y menos energía y que por lo tanto sean más pequeñas. Y esto tiene un impacto directo en el mundo del empleo que significaba una destrucción muy importante de puestos de trabajo, muy importante si manteníamos la misma jornada laboral. Porque si reducíamos de forma considerable nuestra jornada laboral, repartíamos el empleo, en lugar de tener una destrucción, teníamos una creación de empleos. Y esto nos lleva a una conclusión importante y es, no podemos pensar en hacer transiciones desde el punto de vista ecológico si no hacemos a un tiempo y a la vez transiciones desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, porque ambos elementos no están desligados, sino que tienen que ir profundamente unidos. Y la segunda conclusión importante es que mientras en el 2020, que era el marco de referencia que planteábamos, la economía española, básicamente en número de horas trabajadas, se centraba en temas como la educación, la sanidad, los cuidados, el comercio y los servicios, y a continuación estaban otros como el turismo, el transporte, la alimentación, la construcción, la industria o la administración del Estado, para hacer estos deberes climáticos que comentaba, para tomarnos en serio de verdad la emergencia climática que tenemos, pues tenemos que cambiar nuestra matriz productiva. La alimentación pasaba de ser un sector secundario a un sector central en la economía española. No es que la economía española de pronto se hiciese solamente agrícola y ganadera, no estoy planteando esto, sino que teníamos una transición en la que esto gana mucha relevancia. Por decirlo de otra manera, pensar en meternos dentro de los márgenes de seguridad ambiental es pensar en economías que se basen mucho menos en el sector servicios, en el sector terciario, mucho menos también en el sector secundario, en la industria y la construcción, y mucho más en el sector primario, todo lo que tiene que ver con la producción agroalimentaria, y no de cualquier manera, sino con paradigmas pues, ecológicos. Intentando aterrizar un poquito más y poniendo el foco en el nivel industrial y cogiendo un caso pues, de allí, ¿no? de Vizcaya,
no sé, algunas personas igual conocéis el caso de Mecaner. Esta es una subsidiaria del sector del automóvil que, bueno, pues la empresa matriz, la multinacional, decidió echarle el cierre por un proceso de deslocalización. Me la llevo a China, que allí pues produzco por menos dinero, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Y el caso es que dentro del proceso de lucha, el comité de empresa, una de las cosas que planteó es hagamos un informe que nos permita pensar en otras alternativas productivas que nos coloquen de alguna manera dentro de los márgenes, pues, de seguridad climática y demás. ¿Qué conclusiones sacábamos? Bueno, pues todas las opciones que se planteaban, que eran indudablemente más sostenibles que hacer pues partes de coches, que tenían que ver con vehículos eléctricos, tenían que ver con rotores para molinos eólicos, con producir pues hidrógeno a partir del sol, ¿no? O con intercambiadores de calor, todos ellos tenían dificultades económicas, requerían una reconversión industrial que no era menor porque las máquinas que tenemos están muy especializadas y es difícil que utilicemos las mismas máquinas para cualquier cosa o con cosas incluso parecidas. Requería también una reconversión de las personas, pero además eran todo opciones que, repito, eran mejores que las de partida, pero que tenían unos impactos ambientales que no eran menores. Y no eran menores porque lo que tenemos que tener en consideración es que cuando estamos pensando en una actividad industrial que se basa en utilizar recursos mineros, tenemos detrás todo el impacto de la minería, todo el impacto del transporte de traer ese tipo de cosas, ¿no? Todo el impacto que tiene asociado a un proceso de agotamiento de este tipo de elementos, ¿no? Y esto, repito, no es que sea igual que lo anterior, es mejor que lo anterior, pero no es un punto de llegada. Es también un elemento que nos genera una serie de problemáticas que retrasa los procesos de destrucción ambiental, pero que no frena los procesos de destrucción ambiental. Y esto vale también para cómo concebimos ahora mismo las renovables, esos grandes molinos eólicos, esos grandes huertos solares, que son mejores claramente de lo que tenemos, pero que también tienen unos elementos que nos plantean decir, no es el final, sino que si acaso es un punto intermedio hacia otras cosas que tendríamos que llegar. Así que termino concluyendo. Dos ideas básicas. Si queremos meternos dentro de los márgenes de seguridad climática, nuestra economía tiene que decrecer, tiene que ser más pequeña. Esto implica que, aunque hay sectores que pueden y que deben crecer, uno de ellos claramente el sector alimentario, hay otros que tienen que reducirse y en términos netos probablemente lo que tenemos es una reducción de esta actividad. Por lo tanto, para que esto no conlleve un sufrimiento social, para que esto no venga acoplado a un proceso pues, de destrucción masiva de puestos de trabajo de los que dependemos todas las personas, ¿no? O casi todas las personas, pues necesitamos acoplarlo a procesos de transformación en el plano sindical, de luchas sociales o de cada cual, como lo quiera considerar, que no son menores, porque estos dos elementos tienen que ir de la mano y tenemos que pensar cómo hacer esas transiciones a la vez para pues entender que dependemos de ese clima estable a la vez que dependemos pues de mantener unos medios de vida para las personas. Y la segunda idea es que no podemos pensar en seguir actuando como hemos actuado en estos últimos 200 años, es decir, de espaldas a la naturaleza. En estos últimos 200 años hemos intentado que el conjunto de la vida funcionase como funciona el conjunto de nuestra economía, que de alguna manera estuviese sujeta a un crecimiento infinito, a un uso de recursos infinito, y esto no puede ser. Lo único que tiene lógica en un planeta como el nuestro es que los sistemas humanos, la economía humana, se acople a cómo funciona la vida, no violentemos la vida para que se acople a cómo funcionamos los seres humanos. Esto tiene algunas implicaciones, como que la sostenibilidad pasa por una economía mucho más basada en ese sector alimentario dentro de los paradigmas ecológicos, que la reconversión industrial es bastante más compleja de lo que podríamos pensar, ¿no? Y es difícil y tenemos que pensar la industria de manera profunda porque probablemente tendremos que repensar también cómo producimos las cosas que necesitamos, los bienes que necesitamos, porque indudablemente necesitamos bienes. Y por último, que cuando nos mediamos a nivel industrial, pues eso que tiene que ver pues con esas renovables, ¿no? Pues con un alto contenido industrial, repito, pues grandes molinos eólicos, huertos solares, bueno, pues como poco no son un punto de llegada, porque siendo una mejora respecto al punto de partida que tenemos, ¿no? Los combustibles fósiles, tienen también unos impactos en el agotamiento de minerales, en la pérdida de biodiversidad, que tenemos que tener en consideración porque no tenemos un único desafío, sino que tenemos muchos. Así que con eso lo dejo. Es que ricasco. Espero que os haya resultado útil y tenemos creo que ahora un ratito para preguntas y luego las que queden en el tintero, pues yo me comprometo a responderlas.